Estamos en Marcos 14, en la lección 42, y hoy vamos a ver este tema de el ungimiento de Jesús por María y Judas en su complot para entrenar a nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, Marcos arregla su evangelio en dos contrastes. Entonces, María le va a hacer contraste a lo que va a ser Judas. Porque en María vamos a ver una mujer que lo entrega todo, se despoja de lo más valioso que tenía, que era su perfume de nardo, que según la estimación de Judas, si se vendía, era el salario de un año, ¿no? Un aproximado. Y el contraste de esta mujer que lo entrega para ungir a su Señor es Judas, que ve la manera de cómo robar y cómo buscar oportunidades de sacarle provecho si entrega a Jesús y recibe dinero. Marcos 14 nos dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y cómo los principales sacerdotes y escribas buscaban la oportunidad para arrestarlo, prenderlo por engaño y matarlo. Y este plan calculador maquiavélico de estos líderes religiosos era no durante la fiesta, para que no haya alboroto durante el pueblo. Así que en este contexto surge la unción en Betania, que vamos a ver hoy, y la traición de Judas. Seguido después vamos a ver la preparación en la celebración de la Cena del Señor, el anuncio de la negación de Pedro, que nuestro Señor da de antemano, después de que Pedro declara que iría hasta la muerte por él, la oración en Getsemaní, el arresto, juicio ante el Sanedrín y la negación de Pedro. Todo esto está en el capítulo 14. Veamos el contexto histórico. Estos son los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo durante la Pascua judía en Jerusalén. Ya hemos dicho alrededor del 30 después de Cristo, 30 al 33 después de Cristo. Ahora, durante la Pascua, que es una de las 3 fiestas principales de los judíos, se conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto lo vamos a estudiar en Éxodo, cuando vayamos al libro de Éxodo después de Marcos. Éxodo 12 específicamente nos dice cómo se celebró la primera Pascua. Y durante esta fiesta, miles de peregrinos visitan Jerusalén, tanto judíos como conversos al judaísmo. Así que todo esto aumenta la tensión política, militar, porque puede haber caos, puede haber revueltas. Y recuerden que Roma era el que gobernaba. Había tensión durante esta fiesta, más que surgían grupos de rebeldes judíos que querían votar a Roma. Ya habían grupos de rebeldes, entonces los romanos vivían con la paranoia, porque ya habían eliminado estos grupos, que cualquier surgimiento de rebeldía ellos lo aplastaban los romanos. Entonces Judas ve acá una oportunidad, ya que su Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no encajaba el perfil de revolucionario, líder que va a entrar y conquistar a César y sentarse en el trono para que él, Judas, se siente a su diestra, ¿no? O ser uno de sus diputados o ministros de finanza, etc. Al ver que Jesús habla de muerte, Jesús habla de dar su vida, de padecer, no, este es el Mesías que no me conviene, yo necesito un militar victorioso, y acá entonces viene el desengaño de Judas y por eso lo vende, ¿no? Los líderes religiosos entonces, los sacerdotes, los escribas, los ancianos del Sanedrín, temían que la influencia de Jesús iba a crecer, porque para ellos era todo sobre influencia, poder y honor. Y veían que la gente se añadía al grupo de Jesús. Ya no son 12, son 100, son 120. ¿Cuántos seguidores tiene este rabí? No nos conviene, estamos perdiendo terreno e influencia. Eso es lo único que veían los líderes. Otro tipo de política. Y entonces por eso que Marcos nos dice que buscaban la oportunidad para eliminarlo, pero no durante la fiesta, para no aumentar el caos
ni a la crisis ni a la revuelta que ya se respiraba en el medio ambiente. ¿Quiénes están dirigiendo Roma? Bueno, tenemos al rey vasallo de los judíos, el rey Herodes Antipas, que es el hijo del rey Herodes el Grande. Él gobernaba Galilea. Tenemos a Poncio Pilato, que era el prefecto de Judea. Y entonces había entre ellos, obviamente, este sentimiento anti-judío y anti-revoltosos, ¿no? Estos revoltosos que ahora van a tomar ocasión su fiesta para ver qué levantar. Porque ya conocían que los judíos eran revoltosos, ciertos grupos, así que estaban con la mirada más ejército, más personal de protección, etc. Es el ambiente que Jesús entra, como el siervo sufriente, ¿ok? Que anuncian los profetas. Ahora, Marcos, y ya hablamos sobre que fue escrito entre mitad del 40 a principios o mitad del 50, tomando en cuenta los escritos de Lucas y de Hechos que vinieron después de Marcos y que usaron a Marcos como fuente para escribir. Entonces Marcos tiene que ser antes del Evangelio de Lucas, antes de Hechos, por eso creemos que es una fecha más temprana que después de la destrucción del templo. Okay, ya hablamos sobre eso. Marcos, recuerden, se está dirigiendo a una audiencia gentil, quizás romana, cristiana, que enfrentaba persecución por la fe. Y Marcos, Juan Marcos, se asocia, la iglesia lo asocia, el Evangelio o Lucas en su carta a Teófilo, en Hechos, en su segundo Evangelio, sería el Hechos del Espíritu Santo de los Apóstoles, en su segunda carta, en su segundo tomo, habla de cómo lo asocia a Pedro, ¿no? Y enfatiza entonces, Marcos enfatiza la misión de Jesús de el Mesías sufriente, un Mesías no conquistador, no militar, sino un Mesías humano que toma el sufrimiento humano. Ya comenté en la introducción que Marcos era el que acompañaba a Pedro y escribía de los sermones y las prédicas de Pedro para hacer su evangelio, esto del que estamos estudiando. Así que tenemos acá la predicación del mismo Pedro en Marcos. Capítulo 14 al capítulo 16 es la narración de la pasión que Marcos nos da. Y es gran parte de su evangelio porque destaca el propósito de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Como lo dice Marcos 10:45, dar su vida en rescate de muchos. Es el propósito del Mesías. Así que vamos a ver cómo Marcos nos va a presentar la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo con la traición, la debilidad y el abandono de sus seguidores. Vamos a ver ese par también. La fidelidad de Jesús de cumplir con el plan del Padre versus la traición, la debilidad y el abandono de sus seguidores, como Judas y como Pedro. Alguien destacó, si esto hubiera sido escrito por seres humanos, no hablarían pestes de sus propios errores, como la traición, debilidad y abandono. O sea, si fuera Marcos o Pedro hablando de las glorias del apóstol y del liderazgo de él, no hablaría de su traición, de su debilidad y de su abandono de su Señor. Destacaría, yo estuve dispuesto a morir por él, yo estuve con él hasta el final, yo estuve presente en el juicio, yo estaba ahí, yo di la cara por él, etc. Yo sí le creía a las mujeres cuando nos dijeron que había resucitado y no la dimos por locas, ¿no? Hablaría de cosas que lo pongan allá arriba y que dé validez a su liderazgo como apóstol de la iglesia. Pero acá tenemos el apóstol Pedro predicando acerca, porque esto es lo que Marcos está narrando, de cómo Pedro fue débil, cómo Pedro en primera persona, ¿no? Predicando a la iglesia, yo fui débil, yo lo traicioné, yo lo negué, yo lo abandoné. Díganme ustedes cuántas prédicas ustedes escuchan desde el púlpito anunciando las debilidades del mismo pastor, ofreciendo sus mismas luchas para traer la prédica
en carne y hueso, y para que la gente vea, a mí no me deben de exaltar y a mí no me deben de ver. Es al Señor a quien exaltamos y a quien damos toda honra. Yo solamente soy un vasallo que también fracaso, que también lucho en la carne, que también niego a mi Señor cuando me es conveniente y me ponen el cuchillo en el cuello, que también vivo abandonándole y a mis placeres. Sí, yo soy un hombre así de pasiones. ¿Cuántas prédicas poderosas hemos escuchado así desde el púlpito? Y no tanto los logros, los rangos académicos o cuántos idiomas originales de la Biblia conocemos. Tenemos algo que aprender acá acerca de la humildad y de la modestia. Mucho que aprender acerca de la humildad y la modestia. Bueno, inspiración de Dios. Y queremos decir que cuando Dios trabaja, Él expone aún las debilidades del mismo que predica su palabra. Porque al final no es el que da el mensaje el que es glorificado, sino a quien apunta, a Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. Ok, eso es solamente como una nota para enseñarnos a nosotros, no para tirar lodo ni a mencionar dedos o enjuiciar a pastores o ministros, sino para vernos a nosotros. Si estamos compartiendo, parte de traer el mensaje de Dios es compartir nuestras propias necesidades, para que la persona vea, esta no es una super mujer espiritual, calzada del Espíritu Santo y llena con poder. No, señores, una persona de carne y hueso que también se deprime, que también tiene sus luchas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estructura? Versículo 1 al 11, vamos a ver la preparación de la muerte, seguido por el complot, la unción y la traición. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver brevemente. Ahora, miren cómo Marcos usa la ironía, porque intercala las escenas y nos da detalles vividos. Vamos a ver un detalle como el joven que huye desnudo, y posiblemente esta sea una autorreferencia a él, para involucrar al lector. ¿Cuál es el tema central de este capítulo? El cumplimiento de las Escrituras en medio del sufrimiento. Y eso quiero titularlo, el cumplimiento de las Escrituras en medio del sufrimiento. ¿Cuáles escrituras estamos hablando? Brevemente. Bueno, Marcos está lleno de alusiones, de citas del Antiguo Testamento. Ya cuando hablamos que fue 2 días después era la Pascua ese es Éxodo capítulo 12. ¿Okay? Éxodo capítulo 12, y Marcos nos está dirigiendo o enfatizando que Jesús es el Cordero de Dios, el nuevo Cordero del nuevo pacto. El nuevo pacto que habla Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, habla sobre este nuevo pacto. ¿Qué es sobre la traición y el precio que Judas pone por la cabeza de nuestro Señor Jesucristo? Esto está predicho en el Salmo 41:9. Zacarías capítulo 11. Por 30 piezas de plata vende a su Señor. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Salmo 41:9, traición y precio. Ya estaba determinado, predicho en los profetas. ¿Qué sobre el ungimiento en Betania? Bueno, Isaías 53 habla sobre el siervo sufriente y cómo es ungido para su sepultura. Cuando los discípulos huyen y lo dejan solo en el huerto. Zacarías 13:7 dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Esto estaba dicho en la dispersión de sus discípulos. Zacarías 13:7. ¿Qué sobre el juicio y el Hijo del Hombre sentándose a la diestra de Dios Padre, viniendo en las nubes al trono celestial y sentándose a la diestra de Dios Padre, como lo vimos en el estudio pasado? Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, ya los mencioné. ¿Y qué con el falso testimonio? Que estos líderes religiosos compran 2 testigos falsos. Callan a los que tienen que hablar y compran el falso testimonio. Isaías 53:7 dice que nuestro Señor Jesucristo como cordero mudo fue al matadero. No se defendió,
no dijo, están usando 2 testigos falsos, no denunció la maldad, la mentira. Calladito, Él dio su vida por nosotros. Así que, ¿por qué destaco estas profecías del Antiguo Testamento? Y hay más, solamente algunas para que vean cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué se destaca esto? Porque nada de lo que vemos en la pasión y en la vida de nuestro Señor Jesucristo son eventos casuales o accidentales. Todo cumple el plan soberano de Dios. Todo sigue el plan determinado de Dios, como la prédica de Pedro en Hechos 2, que ya lo mencioné la semana pasada. Así que Jesucristo está yendo voluntariamente cumpliendo el plan divino. Él sabe que esto es lo que viene y allá va a cumplir. Interesantemente, ¿recuerden dónde fue la caída del primer ser humano? ¿Dónde cayó Adán y Eva? En el jardín del Edén. ¿Dónde Jesucristo aceptó la voluntad del Padre? En el huerto de Getsemaní. Señor, esta copa es dura de tomar, pero no mi voluntad, sino la tuya. Así que acá nuestro Señor Jesucristo está poniendo en reversa lo que el ser humano trajo con su desobediencia, el pecado, la maldición y la muerte. Acá nuestro Señor Jesucristo, como el segundo Adán, Romanos 5, está poniendo en reversa la maldición de la desobediencia de Adán, porque él es el Adán que va a obedecer a su padre, aun cuando le cuesta la muerte a él, para salvarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el huerto él obedece, Adán y Eva desobedecieron en el huerto, Jesús obedece en el huerto. Veamos entonces este ungimiento brevemente de Betania. Los primeros 11 versículos. ¿Qué vemos acá en este ungimiento? Mire versículos 3 al 9, la devoción. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, entra a casa de un leproso. Esto ya generalmente los leprosos vivían fuera de la comunidad, entrar en casa del leproso era contaminarse. Jesús obviamente no le teme a la contaminación porque él expela el mal y toda contaminación, y todo lo que él toca lo limpia. Así que él no es contaminado con el leproso, al contrario. No, pero bueno, él va a la casa de este que había sido aislado en su comunidad, y dice que se sienta a la mesa a comer, la mesa del leproso. Y vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Ahí nos está diciendo Marcos lo valioso de este perfume, de este Chanel de su época. Y dice que quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y ahí lo está ungiendo. Lo está ungiendo, lo está preparando. ¿Quiénes son los que son ungidos en la palabra de Dios? Hay 3 personas o 3 oficios, personas que ocupan oficios que son ungidas en el Antiguo Testamento. El rey, los reyes son ungidos. ¿Quién más es ungido? Los sacerdotes son ungidos. ¿Y quién más son ungidos? Los profetas. Dios los llama. Bueno, el profeta es el que hace el ungimiento. Rey, los reyes son ungidos. ¿Quién más? Sacerdotes, se nos está escapando otra persona. Los sumos sacerdotes son ungidos. ¿Quién más son ungidos? Recuerden el Antiguo Testamento. Nosotros hemos estudiado esto. 3 cargos de unción. Bueno, profetas, porque eran ungidos antes de ir a... ¿Sí? Los reyes. Los reyes. Ya, pues, Ok. están los 3. Sacerdotes, reyes. No se acuerda. Bueno, si vamos a la palabra de Dios, profetas. Profetas son los que son ungidos, ¿no? Llamados por Dios y darles este cargo especial de ser comisionados para una misión. Acá, ¿quién lo unge a Jesús? ¿Un sacerdote, un rey o una mujer?
Una mujer que no es, las mujeres ya hemos visto, eran ciudadanos de segunda categoría, tomaba 2 mujeres para que sea el testimonio igual al de un hombre, eran personas olvidadas, marginadas, no tenían voz, no tenían ya, eso es parte, y Jesús permite que lo unja una mujer. Ahí nomás nos quedamos y nos va, wow, al Dios del universo, al que toda rodilla se doblará, hasta que Dios ponga, Dios Padre, todos sus enemigos debajo de sus pies, humildemente, así como nació de una mujer y vino a un pesebre a nacer entre animales, humildemente deja que una mujer lo unja. Porque la mujer también es parte del plan redentor de Dios. No somos la redentora, María no es la redentora del mundo, María no es la que salva al mundo, pero el papel de una mujer es clave en los planes de Dios, no más que el hombre. En su forma femenina, en cómo Dios la usa, es hermoso. Para no despreciar el papel de una mujer, sino para dar gracias como Dios usa a las mujeres en la historia para cumplir sus planes. Bueno, una mujer lo unge, Jesús se deja. La reacción de los que estaban ahí, versículo 4, hubo algunos que se enojaron dentro de sí, por dentro. ¿Cómo sabe Marcos eso? Porque Jesús lo da a entender, Jesús lo explica. No es que Marcos o Pedro sabe leer pensamientos ni corazones, sino Jesús lo expone. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Vieron el costo del perfume y no a quién lo estaban haciendo. Vieron el costo del sacrificio y no a quién va dirigido el sacrificio. Cada vez que nosotros nos preguntemos, estoy gastando mucha gasolina, pregúntate si Jesús vale la pena. Cada vez que pensemos, estoy perdiendo sueño por esto. Obviamente no se trata de servirme a mí, ni glorificarme a mí, ni avanzar mis propósitos. Si lo hacemos con el corazón que va dirigido a Jesús, para gloria de Jesús, como un servicio a Jesús, preguntémonos si Jesús pesa lo suficiente para yo hacer ese sacrificio. Porque eso es lo que nos mantiene a nosotros, Señor, tú vales la pena. Y no, estos ancianos me están sacando la paciencia. Estos ancianos, no hablando personalmente acá, me están quitando las energías. ¿Me enfoco? ¿Es Jesús? Sí, Señor, tú vales la pena. Ok. Reenfoco mi perspectiva. María entregó, o esta mujer entregó, este perfume. El costo del perfume, versículo 5. Ellos decían entre sí nuevamente, enojados, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Un denario era el salario de un jordanero al día. 300 denarios era el salario de un jordanero por 300 días. Estamos hablando cerca de un año, el perfume. Si podemos sacar la cuenta de cuánto gana una persona, un salario promedio, acá donde uno vive, saquen el salario promedio, ese es el costo del perfume. Pero María no se enfocó en cuánto estoy perdiendo, sino, ¿vale Jesús la pena? ¿Dónde está nuestro enfoque? Y haberse dado a los pobres, porque cuando se trata de gastar dinero no nos enfocamos en nosotros, tenemos que buscar una justificación grande para decir, esto es un desperdicio. Entonces los pobres acá encajan muy bien. Que ellos vendan eso y le den todo a los pobres, lo dudo, porque ¿qué sucede con el ser humano? Hay cargos de gasolina, deducimos. Cargos empresariales, deducimos. Cargos de costo, deducimos. Y al final lo que va a los pobres es un 10% porque el resto fue la burocracia de los cargos. Esa es nuestra naturaleza. Así trabaja con sistemas sociales del gobierno y así trabaja lamentablemente con muchas organizaciones.
¿verdad? Hay que llenar la panza de los que están distribuyendo, menos para los pobres, etcétera. Administrativos, menos para los pobres. Bueno, así pensamos en nuestra carne. No pensemos que van a darle 300 denarios a los pobres. Por eso Jesucristo, nuestro Señor, les dice, los reprende. Dejarla en paz, ¿cómo la habrán mirado? ¿Con qué desprecio la habrán visto? ¿Qué interrupción más incómoda? Y ya viene a molestar. Y miren cuál, ¡ay, qué gasto! Dejarla en paz, versículo 6. ¿Por qué la molestáis? Seguro que le tuvieron que decir palabras ásperas a esta mujer. Como, estás idiota, tú eres necia, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás desperdiciando eso? Eso vale, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dice, buena obra me ha hecho. ¿Ven que el enfoque es Él? Me ha hecho. Esto es para mí. Ustedes no ven eso, ustedes ven el gasto. Ustedes ven el cuánto podemos sacarle provecho. Ustedes no me ven a mí. Ella sí me ve a mí. Es a mí que lo está haciendo. Me está demostrando su amor, su fidelidad, su devoción a mí. ¿No ven eso? Yo lo veo. Punto. Principio. Jesús ve nuestra devoción, nuestra dedicación cuando es para Él y no para nosotros. Él la ve. Por más que nos cueste lo que nos cueste, Él la ve y Él la toma en cuenta. Aunque otros no la vean, otros se burlen, otros la discriminen o otros cuestionen, ¿estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Nosotros servimos a un Señor que ve nuestra dedicación cuando se lo ofrecemos a Él. Y Él es el enfoque de nuestra adoración. Buena obra me ha hecho. Versículo 7 les da la aclaración. Siempre tendréis a los pobres, porque aunque tengamos el salario de un año y digamos mandemos la ofrenda a Cuba, la próxima semana se van a levantar nuevas necesidades de pobres. Mañana van a volver a tener hambre. El próximo mes se van a volver a enfermar y van a necesitar más recursos. Siempre la necesidad entre los pobres va a existir. Y siempre vamos a tener ocasión de ayudar a los pobres mientras haya pobres en medio nuestro o necesidad en medio nuestra. No podemos tapar el sol con un dedo. Esto es parte. Siempre va a haber necesidad. Pero no podemos usar eso como excusa para no ayudar o no servir correctamente a Dios. ¿Okay? No podemos usar esto como excusa. Versículo 7. Y cuando queréis le podráis hacer el bien. Cuando quieras, cuando estén dispuestos, ustedes pueden suplir a los pobres. Pero a mí no siempre me tendréis. Hablando Jesús en la carne, Jesús caminando con ellos, Jesús comiendo con ellos. A mí no siempre me van a tener. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a mi ungir mi cuerpo para sepultura. Nuevamente Jesús anuncia su misión, su muerte, lo ha venido anunciando desde antes que entre a Jerusalén. Acá tenemos a una mujer que escuchó, prestó atención, manos a la obra. ¿Estamos escuchando el mensaje de Dios o entra en oídos vacíos? Entra por un oído y se va por el otro. Esta mujer dijo, mi Señor está anunciando muerte, yo tengo que ungirlo, tengo que prepararlo, tengo que entregar lo mejor de mí, todo lo que tengo de mí. Ya vimos el caso de la viuda pobre que entregó 2 moneditas. Pasó desapercibida ante los grandes líderes religiosos, no ante Jesús. Ella no pasó desapercibida, más bien le dijo a sus discípulos, ella ha dado más porque dio todo lo que tenía. Y ahora tenemos el caso de otra mujer, interesante, no son hombres, mujeres, no somos mejores, pero está usando ejemplo de personas que pasan desapercibidas ante la sociedad. Otra mujer que es fastidiada y Jesús dice,
ella ha hecho lo que ninguno de ustedes ha hecho. Me ha ungido porque ella sí escuchó mi anuncio de muerte y porque ella sí cree lo que voy a hacer y me ha preparado. Así que buena obra lo ha hecho porque lo hizo a mí, que ustedes no van a tener por mucho tiempo porque voy a la muerte y de ahí al Padre. Mi cuerpo, la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, estas buenas noticias de su muerte, su resurrección, su sepultura y su ascensión, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y entonces de esta manera nuestro Señor la honra. Ella hizo esto no pensando en ella, pensando en mí, sacrificando lo más valioso pensando en mí. Pero ahora Dios la honra porque va a quedar su historia plasmada para memoria de ella. Y acá la tenemos. Acá la tenemos como un recordatorio de que lo que el mundo olvida, lo que la gente olvida, lo que los líderes religiosos olvidan, Jesús no olvida. Y Jesús sabe usar tu testimonio, nuestro comportamiento, para su gloria y su honra. Y es por eso es importante reconocer de una manera sencilla y humilde cuando veamos legados y ejemplos de gente que son las manos de Jesús, el hablar de Jesús, los pies de Jesús actuando en beneficio de otros, dando gloria a Dios, compartiendo el evangelio. Y no se trata de gloria, ni de honra, ni de reputación, ni hacerme una imagen, ni yo exaltarme. No se trata de eso, se trata de esto. Predicar el evangelio de Jesucristo usando nuestros propios recursos y nuestra propia vida, como lo hizo esa viuda pobre, pensando nadie lo veía, como lo hace esta mujer, preparándolo para la sepultura. Así que Dios honra esos detalles. Cuando uno piensa, nadie me ve, nadie me agradece, estoy olvidada, no importa. Lo que importa es que Dios lo sepa. Eso es lo único que importa. Y con eso debemos de afirmarnos y consolarnos. Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que ese sacrificio que me costó lágrimas, gasolina, quizás dinero, quizás trabajo, lágrimas o sueños, es para ti porque te amo a ti y no veo al ser humano a quien sirvo. Porque si lo veo, veo lo defectuoso, no se merece, no es agradecido, se olvidó, etcétera, etcétera, etcétera. Si veo al ser humano, me deprimo y no hago nada. Pero lo hago para ti. Esa es tu ofrenda a ti. Eso es lo que puedo darte a ti. Judas entonces, Marcos nos dice, versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, el que llevaba la administración de la tesorería, el tesorero, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. La mujer entregó lo más valioso que ella tenía. Judas va a entregar lo más valioso que él no tenía a su Señor. Contrastes que Marcos nos da en paralelos. Va a entregar a su Señor. Los principales sacerdotes que veían la oportunidad de prenderlo, dice, ellos al oírlo se alegraron. Perfecto, acá tenemos el plan. No tenemos que causar alboroto, todo lo vamos a hacer calladito durante la madrugada. Nadie se va a enterar, la gente va a estar durmiendo, los soldados van a estar de turno, todo va a ser puertas cerradas, no va a haber revuelta. Perfecto, acá tenemos. Gracias, Judas. Qué bendición de Dios que eres, Judas. La soberanía de Dios trabajando. Y prometieron darle dinero, porque ¿quién amaba o qué amaba Judas más que a su Señor? El dinero. Esta mujer amaba más a su Señor que su dinero, que su perfume, y por eso no tenía problemas en entregarlo. La viuda amaba más a Dios que lo que tenía, por eso no tenía problema en dar sus 2 moneditas. Judas, por el contrario, amaba más al dinero que a su Señor, y por eso él no tenía un problema en traicionarlo. Hermanos, si amamos más el dinero, vamos a ser traicioneros de personas.
Vamos a traicionar, vamos a vivir como Judas, vendiendo y traicionando. No vamos a ser gente fieles a Dios ni a la gente, porque más amamos el dinero, el corazón según Judas. En el próximo estudio vamos a ver acerca de Judas, este personaje. Voy a resaltar un poquito acerca de Judas. Pero él amaba el dinero menos a su Señor. ¿A quién amamos nosotros más? Y Judas entonces ahora vino a ser su problema, su asunto. Ya los principales sacerdotes se fueron tranquilos, relajados. Acá tenemos a alguien que va a hacer el trabajo sucio de nosotros, solamente tenemos que pagarle sus 30 monedas de plata, no nos cuesta nada porque como tenemos plata, ¿qué son 30 monedas? Judas buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Oportunidad para entregarlo. Ya comenzó a planificar la entrega de nuestro Señor. Voy a parar acá. Marcos nos presenta dos contrastes, ironías. Dios, Jesús, conociendo que Judas lo iba a entregar, lo escogió. Lo escogió como uno de los suyos. Juan capítulo 12, 6 nos dice que él era el tesorero del grupo y que él robaba del dinero, ya como tesorero. O sea que él era un avaro, evidentemente. Y Jesús lo sabía y Jesús se lo permitió. Y claro, al permitirle, Judas escuchaba la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, acerca de no tener dos señores, porque amaréis a uno, aborrecerás al otro, acerca de no servir a Dios. Judas escuchó todo acerca de las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús. Cayó en oídos sordos. Podemos ser fieles, personas que van domingo tras domingo a los cultos dominicales, 2 veces al día, 3 veces al día, y seguir siendo Judas. Porque el ir a la iglesia no cambia mi vida. Judas era uno de los 12. Tenía cargo de todo. Podemos ser diácono, anciano, líder, ministerio de damas, ministerio de caballero, hasta pastor de la iglesia. Y seguir siendo Judas. Porque amamos más lo material que a nuestro Señor. ¿A quién amamos más? La avaricia es otro tema que no se escucha a menudo ser predicado. Escuchamos acerca del adulterio, escuchamos acerca de la mentira, escuchamos acerca de ofrendas, pero ¿por qué no escuchamos prédicas contundentes acerca de la avaricia? Acá tenemos el personaje que lo encara, la avaricia. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. No codiciarás. Ese es el único mandamiento de los 10 que regula el corazón. Todo lo demás es comportamiento, ¿no? No mentirás, no robarás, todo lo que hacemos en comportamiento. Nadie sabe mi corazón cuando es avaro, porque no hay ropa que me vista que dice, ese es un avaro. Sí, por los frutos lo conoceréis. Quizás emitimos juicio cuando vemos a alguien trabajando los domingos, es un avaro, pero no necesariamente, no conocemos el corazón. Acá Judas era un avaro, robaba, le interesaba más el dinero. ¿Cómo está nuestro corazón? Debemos de chequearnos que no seamos ávaros porque quebrantamos la ley de Dios y terminamos amando más las cosas materiales que al mismo Dios y a la misma gente. Y es por eso que traiciona. Es desleal. Voy a parar acá entonces. La próxima semana continuaremos con Judas, la institución de la Santa Cena. Nos quedamos en el versículo 11. Sigan leyendo y vamos a tener entonces nuestro tiempo de preguntas y respuestas.